Secundaria tercer grado. Ciencias. Química. ¿Cómo se representan los cambios químicos? Interpretar la información de una ecuación química para reconocer su importancia como representación de los cambios químicos. ¿Qué tal, alumnas y alumnos del tercer grado de secundaria? Les damos la bienvenida a la programación de Aprende en Casa, un espacio dedicado a su preparación académica. Esta es una iniciativa de la Secretaría de Educación Pública para continuar con el acceso al conocimiento desde el hogar. Se trata de una propuesta diferente en materia de educación para que desde su casa o el lugar en el que estén atendiendo la contingencia se acerquen a los contenidos de las asignaturas y áreas de tercer grado de educación secundaria y así no pierdan el ritmo de aprendizaje. Los temas abordados en estos programas les serán de mucha ayuda en su crecimiento y desarrollo personal, así como para estar listos en el momento que termine la contingencia y se presente el regreso a la escuela. Pero mientras esto ocurre, les recomendamos tener mucha paciencia para superar con éxito este periodo de emergencia. Además, es una excelente oportunidad para impulsar el trabajo colaborativo, ya que esto nos permitirá contribuir con el bienestar de nuestras familias y las personas cercanas a nosotros. Recuerden tener a la mano hojas y lápiz para registrar sus reflexiones, preguntas y notas. Al finalizar la sesión, guarden sus anotaciones en su carpeta de experiencias. Y para entrar en materia, les proponemos revisar un tema que de seguro les resultará interesante: los cambios químicos y cómo se representan. La finalidad es que logren interpretar la información de una ecuación química para reconocer su importancia como representación de los cambios químicos. Comenzamos con una interrogante. ¿Alguna vez han visto las partituras de una persona que estudia música? En caso de que su respuesta sea afirmativa, seguramente pudieron observar y darse cuenta que hay una serie de signos y símbolos que al interpretarse se traducen en una melodía que podemos escuchar. Así como en la música hay un código, también los conocimientos químicos se pueden expresar por medio de un lenguaje científico. Y ahora que saben esto, les preguntamos: ¿cómo se representan los cambios químicos? En el siguiente video encontrarán parte de la respuesta, ya que les explicará la información que contiene una ecuación que representa un cambio químico. Es preciso señalar que la cantidad de reactivos y productos es la misma, antes y después de la reacción química. ¡Corre video! Ojalá puedan identificar las ideas principales y anotarlas en su carpeta de experiencias. ¿Recuerdan esta reacción? ¿Habrá alguna forma de representar los cambios que tienen los materiales durante la reacción química sin utilizar modelos tridimensionales? Descubrámoslo en este programa. Una forma de representar las transformaciones que tienen una o varias sustancias durante una reacción es describiendo lo que sucede en una ecuación con palabras. ¿Una ecuación con palabras? Sí, en una ecuación se nombran cada una de las sustancias que intervienen en la transformación y los productos que se forman. Los reactivos: bicarbonato de sodio y ácido acético del vinagre. Al ponerse en contacto originan una reacción química que produce dióxido de carbono, acetato de sodio y agua. Esta forma de representación es descriptiva y se conoce como ecuación química. Ajá, así podemos ver lo que sucede en la reacción, cuáles son los reactivos y cuáles los productos que se obtienen. Esta manera de expresarlo es útil para los que hablamos el español. ¿Será posible que personas que no hablen nuestro idioma puedan comprender el significado que tiene esta ecuación escrita? ¿Cómo hacerle para que la ecuación sea comprensible para todas las personas?
Al igual que se pueden leer las partituras sin importar el idioma que el músico hable, en la química hay una simbología que se entiende en todo el mundo. Dicha simbología puede comprenderse por personas que hablan diferentes idiomas. Es una simbología universal. Esta simbología se utiliza para representar una ecuación química. Los elementos químicos se identifican con símbolos. Por ejemplo, carbono con la letra C, hierro con una F y una E. Las moléculas y los compuestos con fórmulas como la del dióxido de carbono, dióxido de azufre, agua y ácido sulfuroso. Si hay más de dos sustancias que reaccionen, se intercala entre ellas un signo de más. Igualmente para los productos. Entre reactivos y productos se coloca una flecha que indica la dirección en la que ocurre la reacción. Por ejemplo, la ecuación que representa la formación de dióxido de carbono o la del ácido sulfuroso. Perfecto. Utilizando la simbología química, esta ecuación es comprensible para todas las personas, mexicanos, ingleses, orientales, americanos, todos. En la ecuación química del bicarbonato de sodio y el ácido acético, el primero de nuestros reactivos es sólido y el segundo líquido. ¿Esto también debe estar indicado en la reacción? ¿Cómo sabrán los demás si lo que queremos es hacer reaccionar dos líquidos o un sólido y un líquido? No imagino cómo indicar en la ecuación química que un reactivo es un sólido y el otro una disolución. La ecuación química es una descripción simbólica que condensa lo que sucede en la reacción. En esta se incluye el estado de agregación de cada sustancia. Por ejemplo, para identificar las sustancias que están disueltas en agua, se marca con un paréntesis AC. Si el reactivo está en estado sólido, entonces se escribe una S. Si está en estado gaseoso, se marca con una G, y si es un líquido, con una L. Es importante considerar que cuando las sustancias tienen diferente estado de agregación, estas reaccionan en forma distinta. Veamos cómo sucede esto con un experimento. Para ello necesitamos 3 tubos de ensayo, una probeta de 100 mililitros, 2 gramos de yoduro de potasio, 2 gramos de nitrato de plomo, 10 mililitros de yoduro de potasio al 5%, 10 mililitros de nitrato de plomo al 5%. Al poner en contacto dos sustancias en estado sólido, como el yoduro de potasio y el nitrato de plomo, no reaccionan. En cambio, la reacción ocurre cuando ambas se encuentran en disolución acuosa. Aun cuando el estado de agregación de la sustancia sea diferente, los cambios que tienen no implican que se pierdan materiales, reactivos o productos. La cantidad de masa de los reactivos es la misma que la masa de los productos antes y después de la reacción. Veamos otro ejemplo. Colocamos 5 mililitros de disolución de cloruro de hierro en un tubo de ensayo y 5 mililitros de disolución de hidróxido de sodio en otro tubo. Determinamos la masa de los materiales y de los reactivos.
poner en contacto la disolución de cloruro de hierro 3 con la disolución de hidróxido de sodio, se forma un sólido rojo, hidróxido de hierro 3 y cloruro de sodio que permanece disuelto en el agua. Determinamos nuevamente la masa de los materiales y los productos. Al comparar las masas, notamos que no hay cambio. Se conserva la masa total antes y después de la reacción. Esto es una manifestación de la validez que tiene la ley de la conservación de la masa. Esto quiere decir que cuando ocurre una reacción química, no hay pérdida de masa de reactivos o de productos. Pero al hacer reaccionar 5 gramos de hidróxido de sodio con 50 gramos de cloruro de hierro, ¿reaccionan totalmente los reactivos? ¿Cómo representamos en una ecuación química que al reaccionar no sobran ni faltan reactivos? Para representar en una ecuación química las cantidades exactas de reactivos que dan como resultado cantidades exactas de productos, tenemos que destacar que la cantidad de átomos de las moléculas de los reactivos debe ser igual a la cantidad de los átomos de las moléculas de los productos. Algunas veces, al escribir la ecuación química, las fórmulas de los compuestos parecen indicar que la cantidad de átomos de cada elemento no es la misma en reactivos y productos, como en el caso de los átomos de cloro. Igualemos la cantidad de átomos de cloro colocando un 3 antes de la fórmula del cloruro de sodio. Ahora tenemos 3 átomos de sodio en los productos y solo un átomo de sodio en los reactivos. Al poner un 3 antes de la fórmula de hidróxido de sodio, igualamos la cantidad de átomos de sodio. En los reactivos y en los productos existen 3 átomos de hidrógeno y 3 átomos de oxígeno. Los números que se utilizan para igualar la cantidad de átomos se llaman coeficientes estequiométricos. Siempre se colocan a la izquierda de la sustancia correspondiente. Así vemos que para que no sobren reactivos, se deben emplear 3 tantos de hidróxido de sodio por cada tanto de cloruro de hierro y de este modo se obtienen 3 tantos de cloruro de sodio por cada tanto de hidróxido de hierro. Al igualar la cantidad de átomos de cada elemento, en reactivos y productos, se dice que la ecuación está balanceada. Entonces, en una ecuación necesitamos empatar el número de átomos para representar las cantidades totales de reactivos que reaccionan sin que haya sobrantes. En esta ecuación, el número de átomos de cada elemento en las moléculas de los reactivos es el mismo que en las moléculas de los productos. Ya está balanceada. Necesitamos para este experimento un tubo de ensayo, unas pinzas para tubo de ensayo, una probeta de 100 mililitros, 10 mililitros de disolución de ácido clorhídrico y fibra de hierro. Observemos la reacción. Al poner en contacto ácido clorhídrico o muriático con el hierro que forma parte de la fibra, se obtienen como productos gas hidrógeno y cloruro de hierro 2 que permanece disuelto en el agua. ¿Podrías escribir la ecuación de la reacción de modo que quede balanceada? Inténtalo.
Así como una partitura nos indica cómo tocar una pieza musical, esta forma de expresar lo que sucede en una reacción química nos ayuda a entender lo que sucede en un cambio químico. Utilizando símbolos en la ecuación, podemos interpretar lo que ahí está escrito, qué sustancias participan como reactivos, las que se producen y el estado de agregación de cada una, sin olvidar hacer el conteo de los átomos. Así que, de ahora en adelante, dígalo con química. Acabamos de observar ejemplos de actividades experimentales para representar los cambios químicos por medio de ecuaciones y modelos que son parte del lenguaje científico. Este tipo de comunicación es universal. Esto quiere decir que puede ser interpretado por mujeres y hombres de distintas culturas y países en el mundo. Con base en la información del video, los invitamos a responder las siguientes preguntas. ¿Qué información contiene una ecuación química? ¿Qué es lo que cambia y lo que permanece en una reacción química? Y finalmente, ¿qué cambios químicos aprovechas en situaciones cotidianas? Puedes complementar la información acerca de las ecuaciones y modelos como parte del lenguaje de la química, por lo que te recomendamos leer sobre este tema en tu libro de texto o en diferentes fuentes como revistas o internet, si te es posible. También les recomendamos la lectura del libro La Química, de Roberto Ruggi. Los invito a reflexionar acerca de la importancia de utilizar el lenguaje científico y anotar sus ideas en su carpeta de experiencias, para que luego puedan comentar lo aprendido con los integrantes de su familia, amistades, compañeras y compañeros de clase y docentes cuando regresen a sus aulas. Hasta aquí llegamos en esta emisión. Pero antes de irnos, recuerden ser pacientes y apoyarse entre las personas que integran sus familias para las actividades escolares y labores del hogar en esta etapa de contingencia. Juntos la vamos a superar muy pronto. Seamos empáticos en nuestras relaciones interpersonales y, como dice el dicho, hay que intentar ponernos en los zapatos de la otra persona. Es momento de irnos, pero recuerden que en los siguientes días tendremos más programas de Aprende en Casa, donde podrán avanzar en el aprendizaje y asimilación de los temas que componen el plan de estudios del grado en el que se encuentran. Así, esta aventura se ha terminado, pero estaremos de regreso muy pronto. ¡Hasta la próxima!